El simbolismo cristiano en El Señor de los Anillos. Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a explorar una de las historias más épicas jamás contadas, El Señor de los Anillos. Pero, ¿sabías que esta obra está profundamente conectada con el cristianismo? Sí, escuchaste bien. J.R.R. Tolkien, su creador, afirmó que esta saga es fundamentalmente religiosa y católica. ¿Te sorprende? Pues acompáñanos mientras desentrañamos los mensajes teológicos ocultos en esta legendaria obra. No te lo pierdas. Tolkien no solo era un escritor, sino también un ferviente católico. Su fe no fue sencillamente un detalle de su vida, sino la base de su visión del mundo. Según él, El Señor de los Anillos es una obra que refleja, en sus temas centrales, la esencia del cristianismo, aunque de manera sutil y simbólica. El primer dato intrigante es que Tolkien nunca quiso hacer un sermón disfrazado de fantasía. Al contrario, dejó que los valores cristianos permeasen su historia de forma natural, como él mismo dijo: primero escribí la historia, luego me di cuenta de que era profundamente religiosa. El anillo único fue destruido el 25 de marzo. Esta fecha no es una casualidad. En la tradición cristiana, el 25 de marzo marca la crucifixión de Cristo y también la fiesta de la Anunciación, el día en que el arcángel Gabriel anunció a María que sería madre del Salvador. ¿Y la búsqueda para destruir el anillo? Comenzó en Rivendell el 25 de diciembre, el día que conmemoramos el nacimiento de Cristo. Esto nos da una narrativa completa, un viaje de redención y sacrificio que empieza con la luz y culmina con la victoria sobre el pecado. El pan lembas, que acompaña a Frodo y Sam en su agotador viaje, no es un simple alimento. Tolkien lo ideó como un símbolo de la Eucaristía. Este pan sagrado no solo satisface el hambre física, sino que también nutre espiritualmente, dándoles fuerzas en los momentos más oscuros. La escena de Boromir en su lecho de muerte es profundamente simbólica. Al confesar a Aragorn su intento de arrebatar el anillo, Boromir muestra arrepentimiento, busca redención y, finalmente, es absuelto. Esta escena refleja el sacramento de la reconciliación en el cristianismo. Tolkien admitió que sus personajes femeninos principales estaban inspirados en la Virgen María. Entre ellas, Galadriel destaca por su gracia, pureza y sabiduría, cualidades que evocan tanto la majestuosidad como la humildad de la figura mariana. Cuando Frodo ofrece el anillo a Galadriel y ella lo rechaza, muestra una renuncia al poder que también recuerda la obediencia de María al plan divino. ¿Te habías fijado en este detalle? Frodo, como portador del anillo, Frodo carga con el peso del pecado del mundo, un paralelo con Cristo cargando la cruz. Su muerte simbólica ocurre cuando es herido por el cuchillo de Morgul, y su resurrección llega gracias a Elrond. Gandalf. La muerte y resurrección de Gandalf en Moria lo transforman en Gandalf el Blanco, un claro símbolo de la transfiguración de Cristo. Su regreso no solo es un milagro, sino también un acto de esperanza para los demás personajes. Aragorn. El descenso de Aragorn a los senderos de los muertos recuerda el descenso de Cristo al infierno. Al liberar a las almas atrapadas, Aragorn actúa como un redentor, guiando a estas almas hacia la paz. Incluso Sam, el leal compañero de Frodo, puede compararse con Simón de Cirene, quien ayudó a Cristo a cargar la cruz. Tolkien era amigo de C.S. Lewis, otro escritor cristiano famoso por las Crónicas de Narnia. Pero, a diferencia de Lewis, Tolkien no incluyó referencias religiosas explícitas. Prefirió que los lectores descubrieran el simbolismo por sí mismos, lo que hace su obra aún más intrigante. Como hemos visto, El Señor de los Anillos está impregnado de simbolismo cristiano. Desde fechas significativas hasta personajes que reflejan aspectos de Cristo, Tolkien tejió su fe en cada rincón de esta épica historia. Pero, ¿fue intencional o solamente un reflejo de su visión del mundo? Eso lo dejamos a tu interpretación. ¿Qué opinas tú? ¿Habías notado estas conexiones antes? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias fascinantes como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.